Buenos días, soy Marisa Chico, enfermera jubilada, pero con muchas ganas de seguir ayudando a las personas que tienen una insuficiencia renal. Y como la espera desespera, ya no podemos esperar más, y aquí estamos de nuevo, con la intención de retomar la escuela de pacientes de Arce Salamanca. Sentimos no poder dar las clases de manera presencial en el centro de usos múltiples del Zurguén, pero las circunstancias nos lo impiden y hemos hecho todo lo posible para adaptarnos a los nuevos tiempos y a los nuevos formatos. Es triste, pero es así, y hay que saber vivir con ello. Como decíamos ayer, en la clase número 4, titulada Importancia de la medicación en las diferentes fases de la insuficiencia renal crónica, tenemos que tener muy presente la importancia que tiene para los pacientes con insuficiencia renal crónica la toma correcta de la medicación. Sois pacientes con cantidad de medicación y es fundamental conocer el tratamiento y reconocer los envases que tienen vuestros fármacos. A continuación, terminaremos la clase 4 con la forma de interpretar los envases de las medicinas. Hemos procurado explicar minuciosamente cada uno de los símbolos y textos que aparecen en las cajas. Así, nuestra profesora importantísima y presidenta de Arce nos da una clase magistral en tanto en cuanto es muy difícil el reconocer lo importante de conocer y saber los envases de la medicación. Estamos en la segunda parte de la última clase que dimos en nuestra escuela de pacientes, que os recuerdo el título, la medicación en las distintas etapas de la insuficiencia renal crónica. Hemos llamado a esta segunda parte de la clase cómo interpretar los envases de las medicinas. Uno de los aspectos fundamentales del envase de medicinas es su identificación e información, que aparece como la garantía de su correcto empleo, lo cual se promueve la seguridad y la eficacia en la utilización de esos envases, ¿no? Entonces, la base legal que regula el contenido que se encuentra impreso en esos envases se halla en el Real Decreto 1345/2007 de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano que se fabrican industrialmente. Aquí abajo a la derecha os he puesto el boletín oficial del Estado y el título del Real Decreto para que lo veáis un poco cómo apareció en el BOE. A día de hoy podemos decir que la medida del decreto no ha tenido resultado porque se ha llegado a un punto de confusión en cuanto al aspecto de los envases de las distintas medicinas. Como veis abajo, tenemos dos envases de distintas medicinas, pero el diseño gráfico de cada uno de ellos es tan parecido al otro que se puede dar una posible confusión. Entonces imaginaros que eso surge una situación en la que estamos apurados, tenemos prisa, tenemos que tomar las medicinas y vamos al sitio donde las tenemos. Entonces vemos estas dos cajas que son prácticamente iguales de color, podemos confundir el envase y podemos tomar cualquier fármaco que lo tengamos totalmente prohibido. Lo que pasa que puede ser que claro, si es nuestro puede que lo conozcamos, pero puede ser de un familiar y entonces al ser iguales, pues podemos confundirlos con mucha facilidad. En esta diapositiva os tengo una infografía que veis ahí de lo que es un medicamento. En el anuncio que tenéis arriba en la parte inferior de la derecha, un medicamento es una sustancia usada en el tratamiento de la enfermedad de un individuo que busca mejorar su calidad de vida, efectivamente. Entonces, en un medicamento hay dos cosas básicas que todos los pacientes de cualquier tipo de enfermedad debemos conocer. Por un lado, lo que es el principio activo y por otro, los excipientes. Una forma gráfica de entender o comprender estos dos conceptos es
el principio activo es el contenido de la forma en que nosotros nos tomamos un medicamento. Es decir, el principio activo es la sustancia que va a procurar el efecto sobre nosotros, sobre nuestra enfermedad. Y el excipiente son la forma del producto. Es decir, que se refiere más a su administración, al formato en que aparece el principio activo, que puede ser cápsulas, tabletas, cremas, aerosoles, jarabes, etc. ¿Entendido? Yo creo que esta es la forma más gráfica de entenderlo. Entonces, algo muy importante que debemos de conocer en todos los medicamentos que tomamos son 3 cosas: el nombre comercial, el principio activo y la dosis adecuada. Aunque hay a veces que los dos conceptos primeros, el nombre comercial y el principio activo, se unan o se confundan, y entonces no se confundan, sino que en vez de la marca comercial aparezca el principio activo en su lugar, y es cuando se trata de los medicamentos que se llaman genéricos. Una cosa muy importante para nosotros, y es que cuando vayamos a la farmacia, antes de salir, debemos de comprobar que la medicina, el envase que nos han dado, coincide con la receta o con el medicamento que nos ha prescrito nuestro médico. Porque si no lo miramos, puede que todos somos humanos, entonces puede que nos den un envase equivocado por cualquier cosa. Y entonces tomemos algo que no nos corresponde y puede tener un efecto pues bastante perjudicial para nosotros. Esto que veis aquí es una infografía general de toda la simbología que puede haber en una caja de medicinas, en un envase de medicinas, que lo tengo ahí. Entonces, esta es la información más habitual que aparece en un envase de un medicamento. Lo que voy a hacer ahora es explicaros cada uno de esos símbolos individualmente. Bien, aquí tenemos un envase de paracetamol. Entonces, el nombre del medicamento suele aparecer en letra en el tamaño más grande. Entonces, en este caso, como veis, lo que os explicaba antes, la marca del producto coincide con el principio activo. Entonces, aquí la marca sería paracetamol. Coincide con el principio activo. Pero la marca, por ejemplo, comercial del paracetamol, una marca sería Gelocatil, por ejemplo, que casi todo el mundo conocemos. Bien, entonces, en la parte superior de la derecha, lo que vemos es el nombre del laboratorio. En este caso, Cinfa, pero hay multitud de laboratorios, ¿no? Entonces, en la esquina inferior derecha, aparece el nombre. Vemos ahí unas siglas donde la flecha roja la que está más abajo, son siglas, ¿no? Estas veces aparecen también en la esquina superior derecha a continuación de los números que vemos ahí. En este caso, estas siglas EFG, eso quiere decir especialidad farmacéutica genérica, que era a lo que os aludía antes. También puede aparecer las siglas ECM, significan especial control médico. EFP, especialidad farmacéutica publicitaria. H, eso significa que es de uso hospitalario. TLD, tratamiento de larga duración. Estas siglas aparecerán en los medicamentos que tomamos, especialmente nosotros por ser pacientes crónicos. Otras siglas que pueden aparecer son DH, que eso significa diagnóstico hospitalario, o también EQ, que significa especialidad bioequivalente. Pasamos a la cifra que veis en la parte superior derecha. Ahí vemos 6 dígitos más un punto y a continuación una cifra. Pues bien, ese dígito que aparece detrás de la cifra, de los 6 números, es el dígito de control, que actúa como lo hace
Por ejemplo, la letra mayúscula al final de nuestro DNI, ¿no? Es un dígito de control. Después, también de ese dígito largo suelen aparecer, veis ahí hay un símbolo, un círculo, que lo explicaremos en la siguiente diapositiva. Como vemos ahí, paracetamol, 1 gramo. Esa es la dosis que contiene cada una de los comprimidos que aparecen en el envase. Comprimidos, la palabra comprimidos que aparece delante de las siglas es la presentación de la medicina, o sea, de la presentación que en este caso trae el paracetamol. Comprimidos. Arriba, en la parte inferior de la izquierda, vemos ahí un comprimido y debajo pone vía oral. Bien, esa es la administración del medicamento. Es decir, tenemos que administrárnoslo por vía oral. A continuación, lo que os decía antes, el símbolo que aparece detrás de la cifra que hemos visto en la anterior diapositiva, vemos ahí un círculo y de abajo en la tabla puede aparecer ese círculo o puede aparecer los símbolos que tenéis en la tabla a la izquierda del todo. Entonces, a continuación de cada símbolo viene ahí lo que significa, su significado. En este caso, ese círculo, digamos, vacío o transparente, significa dispensación sujeta a prescripción médica. Como veis ahí, eso es que requiere receta médica. Si aparece el círculo negro, eso quiere decir dispensación con receta de estupefacientes. Esto no te lo pueden dar con una receta simple. En la receta, el médico tiene que poner específicamente que se trata de un estupefaciente. Y entonces ahí, como os pongo la tabla, pues bueno, será muy fácil identificar cada uno de los símbolos. Aquí pasamos, ¿veis? La primera flecha, la que estamos a la derecha, pues bueno, procede de unos puntitos que vais ahí, que veis. Estos puntitos están en relieve. Entonces se trata de lenguaje braille, que cada vez es más común y más necesario, por supuesto, que aparezca en los envases de las medicinas. Esto se utiliza sobre todo para la gente que tiene deficiencia visual. Arriba, detrás de la figura que nos indicaba la administración por vía oral, aparece la cantidad de comprimidos que contiene el envase. En este caso serían 20. Bueno, vamos a ver lo que es el cupón precinto. Es lo que tenéis abajo del todo, que incluye el CUDO y el código de barras. Bien, este cupón aparece troquelado en todos los envases. Y como todos hemos visto, la farmacia es lo que corta el farmacéutico y se queda con él o pega en un impreso que le ha dado la administración de la seguridad social. Con este código, con este precinto, el farmacéutico se le reembolsa el Ministerio de Seguridad Social la cantidad de los enfermos que pertenecen al Sistema Nacional de Seguridad Social, ¿vale? Otra serie de símbolos que suelen aparecer con dibujo es lo que se llama pictogramas, el símbolo con dibujo. Ahí os tengo la tabla, pero estos los vamos a ver también de manera individual, porque son importantes, es decir, porque son una especie de efectos secundarios que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de haber tomado un medicamento, es decir, que ocurren después de haber tomado ese medicamento. Entonces, el primero que veis a la izquierda, eso tiene que ver con la conducción, es decir, que cuando aparezca ese símbolo con el coche dentro del triángulo, quiere decir que el medicamento que hemos tomado puede afectarnos a la hora de conducir. Entonces se aconseja no conducir después de tomar el envase en el que aparece ese símbolo. El que aparece debajo alude a la fotosensibilidad. Se trata de una reacción anormal del organismo a la exposición solar después de haber tomado la medicina que está dentro del envase que contiene ese símbolo. Esto, lo que tenemos que hacer, lo que se recomienda es esperar
media hora antes de tomar el sol directamente, porque es un efecto secundario de ese fármaco. El tercer símbolo, que veis a continuación, pues es el símbolo de la radiactividad, ¿no? Entonces, los envases de medicamentos que contienen ese símbolo, es un símbolo radiofármaco, quiere decir que ese símbolo puede, o sea, el medicamento de ese envase puede producir radiactividad. Entonces, lógicamente, este tipo de fármacos lo toman para los pacientes oncológicos. El símbolo debajo del todo que veis ahí es el punto sigre, es decir, que ese envase se puede reciclar en el punto sigre de la farmacia, que es un lugar donde un depósito de envases que contienen medicinas que bien están caducadas y se pueden reciclar. También pasamos ahora a estos dos que os he separado aquí, porque se trata de símbolos que aluden a sustancias peligrosas, ¿no? Normalmente se trata de símbolos que aparecen en envases de fármacos que de alguna manera son inflamables, ¿no? Entonces tenemos que tener la precaución de alejarlos sitios donde se pueda salir una llama, etcétera. A continuación tenemos ahí otro envase en el que la flecha nos indica dónde va colocado lo que es la fecha de caducidad y el lote de ese envase, ¿no? Que normalmente la caducidad, para que lo tengamos en cuenta y vayamos rápidamente a buscarla, siempre viene en una de las tapas del envase, es decir, por donde lo abrimos. Y finalmente, otra cosa que aparece en los envases son leyendas o textos o mensajes que debemos de tener en cuenta normalmente, ¿no? Pero que no nos afectan a nosotros tanto como los anteriores. Entonces, los más habituales son mantener fuera del alcance y de la vista de los niños, uso hospitalario, medicamento sujeto a prescripción médica. Este mensaje suele aparecer en mayúscula y en negrita, es decir, subrayado para que se vea bien. Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. Conservar en su envase original. Esto es importante, no debemos sacar las medicinas, los comprimidos ni nada fuera del medicamento, fuera del envase, porque si no, no tenemos con qué justificar lo que nos estamos tomando. Si alguna vez no podemos ver de qué se trata una pastilla, no tenemos más referencia que el envase. Por eso no debemos retirarlo. Siempre conservarlo hasta que se termine el fármaco que hay dentro. Otra leyenda puede ser medicamento no sujeto a prescripción médica. Y por fin, muestra gratuita, prohibida su venta. Como veis, esto no nos afectan de una manera tan importante, ¿no?, para nuestra salud. Y por último, lo que os quiero decir es que os hemos preparado unas fotocopias con el cuadro ese general que veíamos en una de las primeras diapositivas, y entonces el que quiera puede pasarse por nuestra oficina de Alcer a recoger esas fotocopias, porque ahí vamos a ver de un vistazo todo lo que necesitamos saber de un envase de medicinas. Pues muchas gracias, Miriam, por esta clase tan espectacular. Cualquier duda que tengáis, no os preocupéis y preguntad a través de WhatsApp al siguiente número: 646-250-107. La clase siempre estará a disposición en el mismo enlace que esta. Y la próxima hablaremos de lo que es la historia de la nefrología. Se extenderá porque el tema ya es muy extenso. La daremos el día 16 de diciembre y espero que de alguna manera os venga bien saber cómo se hizo la nefrología y cómo podemos valorar cómo se trabajó para que
tuvierais tratamiento adecuado y que esta enfermedad sea curable. Si no curable, ahí tenemos el trasplante, que es importantísimo. Y es un modo de poder vivir. Es un modo de poder vivir. Muchas gracias, buenos días y cuidaros mucho. Y siempre nos tendréis en Alcer, que hace todo lo que puede por vosotros. Muchas gracias.